Y vamos a continuar con nuestra serie que estamos llevando estos días domingos, siguiendo la promesa de Dios. Este es el tema número 15. Tema número 15, hermanos. Y vamos a ver ese tema que se titula Dios hace lo justo. Vamos a ver ahora cómo Abraham intercede por los justos, hermanos. Y vamos a ver que no quiero enfocarme porque muchos dicen, bueno, es que hay que interceder, sí, hermanos. Pero en las cosas que vemos en la Biblia, hermanos, se intercede por los justos, por los que creen, ¿eh? Sí, yo entiendo que muchos van a orar por que sus familiares crean y está bien. Pero Jesucristo mismo, cuando oró, y ahorita lo vamos a ver, él oró diciendo, no te pido por el mundo, sino por ellos, por los que dejo aquí. Entonces vamos a ver un poco esto, hermanos, y que esto que vamos a estar viendo, hermanos, es un paralelismo. En el anterior contexto vimos a Abraham y a Sara recibiendo la promesa. Pero por el otro lado, también vemos, hermanos, la ira de Dios. La ira de Dios para todo aquel que no cree. Así que si tú no crees y tú dices, bueno, pues es que, pues yo como que todavía no estoy convencido, bueno, lo único que te digo es que te espera la ira de Dios, eso es lo que te espera. O sea, no pienses que hay otra cosa, no lo hay. Dice Génesis 18:22. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacer tal. ¿Ves bien cómo lo dice? Que hagas morir al justo. ¿Por quién está intercediendo Abraham? Por los justos. No por la ciudad, por los justos. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré si hallare allí 45. Ahora entramos, hermanos, a un pasaje donde vemos cómo Abraham intercede por los justos y de donde viene la palabra sodomía. Es decir, Sodoma y Gomorra, hermanos, es el modelo de lo que es la sociedad del día de hoy. Una sociedad en libertinaje, en un total pecado abierto. Y venimos de un contexto donde Abraham tuvo visitantes y le confirman a Sara que tendrá un hijo, que será mamá, y contra todo pensamiento humano, Dios cumple su palabra y vemos cómo viene la salvación por la fe. Ese es el camino que Dios ha elegido, hermanos, soberanamente. ¿Cuál? El camino de la fe. Voy a leer este pasaje rápidamente. Romanos 4:13 en traducción viviente, para dar fuerza a esto que estoy diciendo. Obviamente, la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley, sino en una relación correcta con Dios, la cual viene por la fe. Si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta y la promesa no tiene sentido, pues la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. La única forma de no violar la ley es no tener ninguna ley para violar. Así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido. Y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham,
quien es el Padre de todos los que creen. Entonces, hermanos, el siguiente relato se nos muestra lo que sí debemos hacer como Abraham: interceder, orar para que los días que vienen podamos pasarlos con fidelidad. Pero Sodoma y Gomorra es el claro ejemplo de aquellos que eligen el camino de la incredulidad y del pecado. Eligen el camino de la falsa libertad. Esto es lo que les espera a aquellos que viven sin ley. Eso es lo que les espera. Sodoma y Gomorra es el claro ejemplo de lo que pasará con esta sociedad y con este mundo. Eso es lo que nos va a enseñar este pasaje. Entonces, aunque tú intercedas por el mundo y toda la cosa, hermanos, lo que debemos orar, la Biblia dice, orad por los gobernantes. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente. O sea, tenemos que orar para que los días que vienen, hermanos, que van a ser más difíciles, y no me refiero solamente económicamente, también nos referimos a que la persecución va a venir, a que vamos a empezar a ver que va a ser prohibido hablar de la fe, hablar de Cristo, hablar de Dios, que la mentira será lo común y la verdad será querer callada, que es lo que ya lo estamos viendo, pero va a venir más fuerte, hermanos. Tenemos que orar porque nosotros estemos firmes y que los justos, ¿qué? Pues no volteen la espalda, no den la espalda al evangelio. Entonces vamos a ver Génesis 18:16, vamos a empezar a estudiar allí. Y los varones se levantaron de allí. Recordemos que ellos estaban comiendo con Abraham, pasaron con Abraham. Abraham preparó queso y preparó un carne y preparó pues, agua y vino y toda la cosa. Y estuvieron platicando de su hijo y Sara se rió y Dios le dijo que por qué se había reído, ¿no? Bueno, entonces acabaron de comer, los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Nos damos cuenta, Dios pone de ejemplo a Abraham de cuál es el camino que Dios ha elegido para que la humanidad sea salva: la fe. Abraham es el ejemplo de eso. Sin embargo, Sodoma y Gomorra, hermanos, es todo lo contrario. Es todo lo que no proviene de fe. Es todo pensamiento humano sin Dios puesto en marcha. Entonces, hay dos verdades esenciales, hermanos, en este juicio que Dios va a hacer. Número uno, cuando Dios interviene en la historia de la humanidad, lo hace para demostrar que Dios odia el pecado y debe castigarlo. Dios odia el pecado y debe castigarlo. Entonces quiere decir que todo pecado, hermanos, será castigado. Todo pecado. Aquí no hay de que me lleve el pecado a la tumba. No. Todo pecado debe ser castigado. La santidad de Dios lo exige. Si Dios no castigara el pecado, Dios sería injusto. Para que digan, no, pues es que Dios es amor y ¿a poco Dios va a mandar a todos al infierno? Pues no, no a todos, solamente a los que no creen. A eso Dios va a mandar al infierno. Número 2, Dios, hermanos, siempre efectúa sus juicios de tal forma que sirve para liberación de sus hijos. Yo te les voy a decir una gran verdad, hermanos, que yo sé que hoy muchos, con tanto humanismo que hay en el mundo, hermanos, el humanismo no es bíblico, de una vez les digo. O sea, el humanismo es poner al hombre en el centro de todo, como que el hombre es
es la razón de ser y que siempre el ser humano debe vivir y toda la cosa. Hermanos, estamos de acuerdo que las leyes deben ser para que el ser humano viva en orden y tenga una mejor vida en este mundo. Sin embargo, el ser humano que persiste en pecar debe enfrentar las consecuencias. Ese es el problema de hoy. En el humanismo pensamos que el hombre no debe pagar por lo que hace. En nuestros días, hermanos, los pecados de nuestro país claman a Dios por justicia. Sin embargo, interesado en reunir a todos sus escogidos, Dios en su gracia posterga el día del juicio. Pero, hermanos, sin duda el día del juicio llegará. Versículo 20. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Aquí la palabra clamor, hermanos, del versículo número 20, la palabra hebrea significa un alarido, un grito desaforado. Eso significa un llanto. ¿No es lo que hoy está sucediendo, hermanos? Hoy vemos las leyes que se aprueban, cómo los políticos, los países, los gobernantes, los que tienen un poco de poder, se comportan y hacen que el pueblo y que los mismos creyentes clamen a Dios. ¿No está pasando eso hoy en el mundo? ¿Qué crees que va a hacer Dios? Pues lo mismo, como Sodoma y Gomorra. ¿Por qué Dios no lo ha hecho? Porque es paciente. Pero eso no quiere decir que no va a suceder. Segunda de Pedro 2:4. Segunda de Pedro 2:4. Entonces, no quiere decir que no va a suceder, hermanos, sino que lo que quiere decir es que Dios es paciente. Pero cuando nosotros clamamos a Dios, diciendo, o sea, intercediendo en el sentido de, Señor, no permitas esto, Señor, ay, qué cosas tan terribles vienen para nosotros, ayúdanos a estar firmes. Eso es interceder, hermanos. Eso es interceder. Señor, guárdanos en tu verdad, ¿no? Porque todo lo que estamos viendo, guarda a mis hijos, porque todo lo que se están enfrentando, esta gran mentira que están poniendo en los libros de texto, metiendo tanta psicología, de verdad, o sea, eso es psicología para los niños y para todos para todo requieres terapia, ¿verdad? Para todo requieres terapia. No sé, eso es basura. Es tratar de solucionar la vida del ser humano con basura, nada más. Yo no dudo que haya principios que podemos aprender de la psicología y de los maestros que están dentro de ciertas instituciones, hermanos. Pero vean hasta dónde hemos llegado. Países degradados, hijos e hijas ingobernables, por seguir ese tipo de pensamientos de hombres que se creen muy cultos. Pero hermanos, todo lo que no venga de la palabra es una mentira. No debemos creerlo. Aunque parezca, no es que tiene un doctorado, pues tendrá un doctorado en no sé qué. Pero hermanos, a la ley y al testimonio. Segunda de Pedro 2:4. Pero si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. A Sodoma y Gomorra es un claro ejemplo de lo que les espera a aquellos que viven de una manera impía.
que es vivir una manera impía, una manera sin ley, sin Dios, sin tomar en cuenta todas las cosas que Dios ha dicho que no le agradan, les espera el fuego eterno. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Quiero un poco, hermanos, analizar este pasaje, porque es algo muy actual el día de hoy, hermanos, que el juicio de Dios no tarda en venir contra estas generaciones malignas y perversas. Hermanos, lo diré de esta manera, y muchos Dios tendrá que enseñarles, pero a veces las guerras son cosas que Dios permite para castigar a pueblos y castigar a gobernantes que sin duda han llegado al colmo. Por eso les digo, miren, el humanismo dicen, no, las guerras, no, que nunca haya guerras en el mundo, poniendo al hombre como que es lo máximo y que una guerra pues mata humanos. Pero hermanos, en todo el tiempo de la humanidad solamente ha habido como unos 70, 100 años de paz. Siempre el hombre se la ha pasado en guerras. Y vean, dense cuenta que las guerras muchas veces castigan a gobernantes que se creen dioses, que se creen intocables, porque así es el ser humano. Entonces, yo sé que hoy con el discurso humanista de la guerra y la muerte de seres humanos y de diferentes edades, pero hermanos, sin duda han contaminado la tierra. Y Dios no se basa en eso. Dios va a hacer valer sus leyes contra aquellos que detienen con injusticia la verdad. Entonces, hermanos, muchas veces sí tendremos que vivir las cosas, sí. O sea, tú piensas que allá en Irak no hay cristianos que están pasándola mal, en Ucrania no hay cristianos que tal vez con un bombazo perdieron su casa, cristianos. Ay, ¿dónde está Dios? Mira, Dios tiene todo eso planeado de tal manera que los que de verdad son hijos se van a santificar y van a estar firmes a pesar de perderlo todo. Esos son los que son de la fe. Los que no son de la fe, hermanos, son aquellos que se entregan a las pasiones de este mundo. Entonces, el contexto de este pasaje, segunda de Pedro 2, es los falsos maestros, es decir, los falsos pensamientos. Y hermanos, estamos llenos de eso, súper llenos de eso, hombres y mujeres hablando cosas infladas, hablando fantasías, queriendo que sean realidades. Y oye, hermanos, eso no existía antes del COVID. Después del COVID, lo que es muy común hoy son los podcasts. Estamos llenos de ese tipo de cosas. Y hay podcasts de todos colores y sabores, ¿no? De cocina, de fantasmas, de cosas embrujadas, de teología, de la escuela, de vivencias de deportistas. Hay de todos colores y sabores. La cuestión es que hay, de verdad, hay podcasts que son basura, en verdad, hermanos, ¿eh? Son basura. Y lamentablemente, yo se los digo por experiencia, que yo tenía un conocido que, pues muy entregado a la palabra, pues déjame decirte que hoy ya no está en la iglesia y abandonó a su esposa. ¿Y sabes en qué basa su vida? En un podcast de un hombre que supuestamente habla de la vida y se cuestiona cosas, ¿no? Pues hay podcasts gnósticos, hay podcasts ateos, hay podcasts comunistas, hay podcasts de derecha, de izquierda, o sea, hay de todo, de todo. Ahora, ¿nos vamos a dejar llevar por ese tipo de cosas? ¿Falacias nada más? Ese es el contexto, hermanos. Publicar y predicar una mentira es algo muy grave,
muy grave. Muchos hoy en día lo están haciendo, creyendo que no pasa nada, que Dios no tomará en cuenta esa gran mentira que están predicando, que están enseñando. Hermanos, ¿no creen que Dios no va a castigar a aquellos que tratan de adoctrinar a los niños bajo una vil mentira? ¿No creen que Dios no va a actuar? ¿Que al final llevará a la destrucción a toda una nación? Pregúntenle a Japón. Japón está a punto de desaparecer. ¿Por qué? No hay niños. No hay niños. Pregúntenle a España. España es uno de los países que menos matrimonios tiene. Y están a punto de desaparecer. ¿Sabes quién está poblando toda Europa ahorita? Lo que son los africanos y los islámicos. Por eso ya ves en Francia mucho de tez morena. ¿Por qué? Porque ya los europeos no quieren tener hijos. Entonces se están extinguiendo. ¿Quién metió ese pensamiento de que no, pues ya, es que somos muchos en el mundo? No, hermano, mira, Dios hizo el mundo para que todos podamos vivir de él. ¿Cuál es el problema? La avaricia del ser humano, ¿no? La avaricia, la lujuria, la codicia del ser humano. Ese es el problema. Versículo número 6 de 2 de Pedro 2. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. ¿Cuándo será esto, hermanos? Pues en el fin del siglo. Lo voy a leer rápidamente. Mateo 13:36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose él a sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, no la iglesia. Muchos dicen: ay, no, es que en la iglesia hay trigo y cizaña. No es eso, así no se aplica eso. El campo es el mundo. Los hijos de Dios vivimos en un mundo donde hay cizaña, donde hay gente que como que parece que cree en Dios, pero no es así. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega, ¿cuándo es? El fin del siglo. ¿Y los segadores? Son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Pregunta: ¿cuál es el reino? La iglesia en el mundo, hermanos. Que recuerden que el campo es el mundo. El campo es el mundo. A todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, hermanos, nadie se escapará. Así será el fin del siglo. El Señor sabe quiénes son suyos. El fin del siglo es cuando Él vuelva. Ese es el fin del siglo. Cristo regresa y entonces envía a sus ángeles, ¡pum!, a que recoja a los que son suyos, y a los que no, pues se van al lago de fuego, como Sodoma y Gomorra. ¿Se dan cuenta? ¿Quién sería en este caso el trigo? Abraham. Lot, ese es el trigo. ¿Y la cizaña? Sodoma y Gomorra. Ese es lo que quiero que entiendan. Dios le revela a Abraham lo que va a hacer, porque él es el trigo, y a nosotros nos ha revelado lo que él va a hacer. ¿Por qué? Porque somos trigo. Espero que tú seas trigo, y si no eres trigo, pues bueno, sábete lo que te espera. ¿Qué te espera? Castigo eterno. Eso es lo que te espera si no has creído. Entonces, sigo allí, 2 de Pedro 2:7.
Y lo voy a leer ese pasaje en traducción viviente, porque me gusta cómo lo dice para que entendamos otras cosas. Pero Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma, porque Lot era un hombre recto que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente. Pregunto, ¿no estás harto? Esos son los que son de la fe. Cuando tú ves las cosas como están, entonces dices, no, o sea, estoy harto de esto ya, o sea, tu trabajo, en la escuela, en el hospital, ¿verdad? Todos contra todos. A mí me sorprende, pero para el 2030 se tiene calculado que el 90% de la población tendrá papiloma. ¿Por qué? Por el libertinaje que hay. Por el libertinaje, hermanos. Hoy en día, desde que se ha dado el libertinaje de que con todos contra todos, las enfermedades venéreas han subido un 60%. O sea, eso no lo dicen. O sea, todos se van por Hollywood, ¿no? Se van a un bar, encuentran a alguien, casualmente, toman unos tragos. Ay, se cayeron bien. La mujer o el hombre amanece en su departamento y le dice, oye, tienes que irte. Y parece que no pasa nada, ¿no? Después sale, eso no te lo dicen, pero después pasa que pues ya tiene una verruga, una llaga. Eso no te lo dicen. Pero hermanos, la mayoría de los medicamentos para combatir infecciones es por enfermedades venéreas. Eso está trayendo el pecado del la falsa libertad. De yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera y nadie me critique y nadie me diga porque pues yo así soy, así nací. Lenguaje actual, dice. Pero a Lot no lo quemó, pues era un hombre bueno, aunque Lot vivía en esas ciudades. Todos los días sufría mucho al ver y oír las maldades que esa gente cometía. Pregunta, ¿no te pasa lo mismo? Al ver y oír las cosas que hacen. Que, o sea, bueno, no vamos tan lejos, ¿no? Que la gente se siente dueña de la calle. O sea, ya no te estaciones aquí, ya no te estaciones allá, porque la gente se pone. ¿Qué tal los vecinos? O sea, no, ya vi que eso es de todos lados, ¿verdad? O sea, siempre te va a tocar un besito que es difícil, ¿no? Siempre. No sé por qué. Digo, no, a lo mejor de chiquito no le dieron un triciclo o algo, se amargó, ¿va? Se amargó. O sea, ¿por qué existen este tipo de vecinos? Que son difíciles, o sea, que a fuerzas tienes que hacer su voluntad de él, ¿no? Porque si no, te la canta y te la dice derecha y con él no te metas y ese tipo de cosas. ¿Por qué? No te da, no te da tristeza, no te da vergüenza ver ese tipo de personas conducirse de esa manera. Y tú ves que no solamente es contigo, va por la calle, es un problema esas personas. Eso es lo que pasa con alguien que es de la fe. Ve el pecado y no lo ve normal. Ves el pecado y sufres, porque dices, Señor, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Hasta aquí hemos llegado. O sea, hemos llegado hasta que jóvenes ya se enamoraron de la inteligencia artificial. O sea, hasta aquí hemos llegado. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Estoy viendo un informe que supuestamente hoy los jóvenes de prepa y universidad, el 70% utiliza la inteligencia artificial para hacer resúmenes y todo ello. ¿Y sabes qué está provocando eso? Que los jóvenes no sepan pensar, porque todos se lo piden. Hazme un examen así, hazme esto, hazme el otro. Vamos, la IA tiene muy buenas aplicaciones. Pero ¿qué estamos llegando? El nivel de plagio ha crecido demasiado. Pregúntate las tesis. ¿Cuánto plagio tienen por ese tipo de cosas? ¿Te das cuenta? Y tú dices, ¿hasta dónde hemos llegado? O sea, que sí, estamos en la época de mucha información, de todos conectados, pero también estamos en una época de más peligro, porque te dan cada publicidad,
cada spam, cada caballo de Troya que llega a tu teléfono, a tu computadora. Imagínate si está tu hijo ahí. O sea, ¿no sufres por eso? El ver cómo ya la gente ya no soporta que le toques el claxon porque se baja con un arma. ¿No te pones a pensar en eso y dices, Señor, ¿en qué mundo estamos viviendo? Eso es lo que está pasando con Lot. Esos son los de la fe, hermanos. Si tú eres de la fe, te afliges por ver el pecado, cómo el hombre quiere que sea normal, el gobierno quiere que sea normal, pero no es normal eso, hermanos. Eso no es normal. Esa es la diferencia entre Sodoma y Gomorra y los que son de la fe. Por eso, hermanos, en esta historia Abraham sale su sobrino Lot, que bueno, no era como Abraham, pero también para Dios era justo. Aquí la palabra malvados, de este pasaje de 2 de Pedro 2:7, la palabra griega significa una persona criminal, una persona malvada y sin ley. O sea que la propia ley es la que él hace. Entonces, hermanos, se intercede por los justos. Eso fue lo que hizo Abraham. Obvio, él pensando que había varios. Él pensaba que había varios. Y solo estaba su sobrino. Porque, óiganlo bien, hermanos, ni su familia. Ni su familia. Eso sí es trágico, ¿no? ¿No será trágico que tú sí te salves y tu familia no? Es trágico eso, ¿eh? O sea, el que tú sí vienes a la iglesia y tú sí crees, pero tu familia no. Qué trágico eso. 2 de Pedro 2:8. Porque este justo, hablando de Lot, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Lo voy a leer traducción viviente. Así es, Lot era un hombre recto, atormentado en su alma por la perversión que veía y oía a diario. Por la perversión que veía y oía a diario. ¿No te sientes tú mal de que cada vez que abres el Facebook hay una noticia roja? O sea, ¿cómo te sientes con eso? Que cada viernes, o sea, cada viernes en la noche es mejor no salir a conducir, porque hay cada borracho, cada loco en la carretera. O sea, ya mejor te afliges por no salir, porque, o sea, no sabes con qué te vas a encontrar. Y eso es de todos los días, hermanos. Todos los días. Todos los días. Versículo 9. Como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios. Al mismo tiempo que mantiene castigados a los perversos hasta el día del juicio final. ¿Acaso esconderé a Abraham? Es decir, Abraham sabe el camino. Y para que quede bien claro, hermanos, le diré a Abraham que hay pueblos que irán a la condenación eterna porque no creen en mí. Abraham lo sabía. Abraham sabía que esa ciudad iba a ser destruida. Él lo sabía. Por eso intercede ¿por quién? Por los justos. Le dice, vas a matar a los justos con los impíos. O sea, Abraham sabe que la va a destruir. Lo sabe. Pero, Señor, si eres justo, pues salva a los justos. Y pues ya. ¿Y qué dijo Dios? ¿Y lo hizo? Sí. Sacó a Lot. Para aquellos que dicen, no, Dios es amor. Y Dios al final va a salvar a todos porque, bueno, si yo no fui tan malo, o yo siempre quise hacer lo correcto. Bueno, nadie es perfecto. Es que no se trata de ser perfecto, no. No se trata de buenas intenciones.
No se trata de que si vengas o no aquí a la iglesia, no se trata de eso. ¿Sabes de qué se trata? De creer. De creer. Pero muchos hoy están en un tormento muy fuerte de depresión, de angustia, de tristeza, de falta de gozo, de falta de amor. ¿Sabes por qué? Porque tú no crees. Yo sé que a lo mejor has vivido muchas cosas difíciles. Todos hemos vivido cosas difíciles. Desde la muerte de un ser querido hasta vivencias no muy agradables. Pero también debes de entender que muchas de esas vivencias que tú has vivido es porque tú así lo has decidido. Y Dios y Cristo quiere darte una nueva razón para vivir. Pero ¿sabes por qué te sientes así? Porque sabes que hay condenación. Pero como dice Romanos 8:1, ¿no? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Juan 3:16, vamos a ver esos pasajes, ¿no? Las reglas ya están puestas, hermanos, ¿eh? Las reglas ya están puestas. ¿Cuáles son las reglas? Todo aquel que cree tiene vida eterna. Esa es la regla. Y la regla no va a cambiar. Un versículo muy conocido, pero vamos a leerlo todo porque tiene más verdad que aplica en este pasaje. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras, si tú lees el pasaje donde los ángeles llegan con Lot y Lot les dice que no hagan tal obra malvada contra los hombres, que le dijeron sácalos para que los violemos, y le dice, ¿quién es este que viene a juzgar entre nosotros? Si ahora te haremos más mal a ti. O sea, Lot en Sodoma era conocido como un hombre justo. Por eso lo quieren hacer mal a Lot, porque Lot no vivía como ellos. O sea, la luz estaba ahí para Sodoma. ¿Se dan cuenta, hermanos? O sea, la luz no solamente es predicar el evangelio, la luz es vivir diferente a ellos. Esa es la luz. Por eso, damitas que tienen esposo inconverso, tú piensas que sometiéndote a él, haciendo sus berrinches de no ir a la iglesia, ¿así es como lo vas a salvar? No, pues eres tinieblas como él. Tú tienes que ser luz, que él vea, oye, mi esposa, ¿qué le pasó? O sea, ahora, antes no era religiosa, pero ahora sí como que la veo como que más decidida. A ver qué le están dando ahí. A ver qué le están dando ahí, que pues, aquí como que, fuerza quiere ir a la iglesia. A mí se me hace que tiene ahí a su querer, por eso quiere ir a la iglesia, ¿no? Y cuando viene, ¿qué? Pues empieza a dar cuenta de que no es lo que él pensaba. Y él es confrontado. Pero pues no, pues te sometes a él, que no vengas, toda la cosa. Dice, esta mujer es, se le pasa que venga a la iglesia, anda emocionada, pero deja que unos 2, 4, 5 semanas que no venga, vas a ver cómo ya deja de venir. Esa es la luz, hermanos. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Porque cuando hay debates y tú sacas la Biblia, la gente dice, no, yo con religión no me meto. No, si no es religión, es moralidad. Hermanos, la moralidad no puede ser como te convenga. La moralidad Dios ya la dictó como es. La moralidad no puede ser por preferencias. Bueno, yo creo que esto no es tan malo.
Claro, porque te conviene a ti. ¿Qué dice Dios respecto a esto? Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Versículo 31. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios. ¿Qué será la ira de Dios? La condenación. Esa es la ira de Dios. No, mano, mira, no, la ira de Dios es que yo me enferme. Mira, tú te enfermas y tienes esperanza. Por ahí que te donen un riñón, un pulmón, un corazón, que te hagan diálisis, bueno, pero vives. Vas a llevar una vida pues normal. Pero la condenación eterna es muy diferente, hermanos. Muy diferente. ¿Saben cuál es el problema con esto, hermanos? Es que cada quien tiene su rollo. La salvación está disponible para todos, pero solo los que creen serán justificados. Regresamos a 2 de Pedro, capítulo 2, verso 10. Lo voy a leer en traducción viviente. Fíjate cómo lo dice Pedro, ¿no? Hablando de los hombres que se enfrentarán a la condenación. 2 de Pedro 2:10. Él trata con particular severidad a los que se entregan a sus propios deseos sexuales pervertidos y desprecian la autoridad. Pregunta, ¿no es esa la característica de estos tiempos? Nadie quiere autoridad. Nadie quiere autoridad. Cada quien es su propio Dios. Cada quien decide lo que es bueno para él, ¿verdad? Y si yo decido que yo quiero ser piojo, pues soy piojo, porque nadie me va a decir lo que yo tengo que ser. ¿Se dan cuenta cómo no quieren la autoridad? Quieren la autoridad cuando les conviene. Pero cuando no, pues yo soy el que decido. Estas personas son orgullosas y arrogantes. Dite a ti mismo, yo puedo. Yo soy lo máximo. No quiero que cambien las leyes por mí. ¿No? Quiero que cambien las leyes. O sea, a mí siento que es violencia que el médico me pregunte cuál es mi edad. O sea, yo quiero que hagan una ley que no, que ya quiten eso. Orgullosas, arrogantes. Hasta se atreven a insultar a los seres sobrenaturales sin siquiera temblar, es decir, blasfeman de la Biblia, no entienden algo y lo pisotean, se burlan de las cosas que Dios ha dicho que son verdad. Versículo 11 dice, aún los ángeles, que son mucho más grandes en poder y fuerza, no se atreven a presentar de parte del Señor cargos de blasfemia en contra de esos seres sobrenaturales. Esos falsos maestros son como animales irracionales, es decir, no tienen freno. Son como esos animales que les abres la cerca y ¡fum! O sea, ven un poco de libertad, un poco de cosas y mira, no los paras. Dales el micrófono y ahí va su diarrea. Hablando y hablando y hablando, cosas sin sentido, cosas tan tontas que hablan, pero ahí los tienes hablando, porque dame el micrófono y no te lo suelto. Sé que viven por instinto y nacen para ser atrapados y destruidos. Se burlan de lo que no entienden. E igual que animales serán destruidos. ¿Ven lo que tienen estos sodomitas, hermanos? Pervertidos sexuales, desprecian la autoridad, orgullosos, arrogantes, blasfeman de la Biblia y de Dios,
no entienden, entonces se burlan. ¿No es lo que hoy vemos? ¿No es lo que hoy vemos? Ay, tú todavía crees en Dios. Ja, ja, ja. Ay, sí, ay, sí. Eso es lo que tiene los que les gusta mucho la izquierda, eso es lo que tiene la izquierda. El comunismo. ¿Saben lo que tienen? Que piensan que creer en Dios es el opio del pueblo. Palabras de Carlos Marx, ¿no? Es decir, los pobres tienen que creer en algo y por eso se inventan a Dios. Por eso ese tipo de sistemas, hermanos, no funcionan. Porque sí, quitan a Dios, pero ¿sabes quién es Dios? Ellos mismos. Cualquier parecido con la realidad, hermanos, no es coincidencia, es revelación divina. Estamos en los mismos tiempos. ¿Saben qué indica eso, hermanos? Que debemos estar más alertas porque nuestra redención está más cerca. Vámonos por la parte final, hermanos, que ya se me acabó el tiempo. Tengo 5 minutos. Génesis 18:23. Porque quiero tocar otros pasajes más antes de terminar. Que nos afiancen en esta verdad. Los que son de la fe saben para dónde van. Pero los que no son de la fe, ¿qué les espera? Destrucción. Se acercó a Abraham y le dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. ¿Qué es hacer lo justo? Pues que los impíos reciban castigo y los justos pues reciban galardón. Eso es lo justo, ¿no? Entonces respondió Jehová y dijo, si hallara en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán 50 justos. De esos 50 justos, 5. ¿Destruirás de ellos, por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré si hallare allí 45. Sin duda, hermanos, Dios sabía cuántos justos había en aquella ciudad. Entonces, ¿por qué siguió la conversación con Abraham? O sea, ¿por qué no le dijo, no, Abraham, mira, estás lejísimos? O sea, ¿sabes qué? Ese número que tú dices, tienes mucha fe. No hay esos. No hay esos, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es el corazón de fe, hermanos. El corazón de fe se aflige. El corazón de fe intercede por los justos. El corazón de fe alude a la justicia de Dios. Pero eso le dice, no vas a matar a todos por igual, ¿verdad? Los justos deben vivir. Y es claro que sí. Pero los justos, hermanos, ¿según quién? Según Dios, según sus mandamientos. Y vamos a ver cómo esto va a ocurrir al final. Apocalipsis 16:1. Vamos a ver cómo esto también ocurre al final. Y lo vamos viendo por la historia, hermanos, hasta que va a llegar ese punto. ¿Cuál? El fin del siglo. Donde Jesús regresa nuevamente. Y regresa para quitar el trigo de la cizaña. Regresa para destruir a todos los que están en su contra. A eso regresa. Y regresa a juzgar a todos. Regresa a juzgar a todos. Apocalipsis 16:1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, fíjate, porque has juzgado estas cosas.
El punto aquí, hermanos, es que no podemos tomar todo Apocalipsis literal porque es un lenguaje apocalíptico. Lo que estamos viendo aquí, hermanos, recuerden que Apocalipsis es cíclico. Los sellos es una cosa y después vienen las trompetas, es algo más de cerca de qué ocurre, y las copas es algo más cercano. Y hermanos, a partir más o menos del 1850, las enfermedades han sido más fuertes. De hecho, o sea, hoy los medicamentos que tenemos de cuarta, quinta generación, se está diciendo que para muchos virus que están mutando no hay medicina. No hay medicina. ¿Qué está pasando? Úlcera maligna y pestilente. ¿Se acuerdan cómo estaba en el COVID? Morían como piojos. Veías ahí los cofres así. Bueno, a eso estamos llegando, ¿eh? O sea, yo entiendo que muchos tienen esa imagen de, no, pues vienen los 7 y ahí va a pasar lo de la tribulación. No, hermanos. Mi postura es esta. Mi postura es, estamos ya viviendo esas cosas. Ya las estamos viviendo. Van aumentando. Que nos estamos acercando al fin del siglo. Derramó su copa sobre los ríos, las fuentes, el agua. No vamos lejos. ¿Qué está pasando ahí en Veracruz con el derramamiento de petróleo? ¿No están muriendo los seres vivos? Hermanos, algo está pasando, pero hoy en día muchos están debutando con problemas de riñón. Y no es por Coca-Cola, algo pasa en el agua. Algo pasa en el agua. ¿Y la gente qué? Está muriendo. ¿Por qué? Dios ha juzgado esas cosas. ¿Cuál? Toda la maldad en la que viven. Como Sodoma y Gomorra. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú te has dado a beber sangre, pues lo merecen. Ay, el humanismo, no. ¿Cómo Dios va a ser así? Yo no creo en un Dios así. Lo merecen. Porque muchos de esos mataron cristianos. Muchos de esos le hicieron la vida al decir, es cristianito, ese no me hace nada. Vas a ver cómo le hago la vida difícil. Lo merecen. Lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres. ¿No estamos viendo que hoy los calores son más extremos? ¿O no? Entonces debutan con cáncer de piel. Las cosas van para allá, ¿eh? Estamos yendo para allá, ya estamos viendo las cosas como están. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió en tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores. Hay un fenómeno que está dando, hermanos, dentro de los que tienen mayor poder, tienen enfermedades raras. A eso se refiere. Lo cubrió de tinieblas, es decir, tienen acceso a muchas cosas de muy alta alcurnia. ¿Pero qué? Se mueren sus lenguas, es decir, no saben a dónde ir. Son cosas demasiado raras, enfermedades raras que... No, eso le pasa a los de Hollywood, que tienen hijos que tienen enfermedades que nunca has escuchado, que 1 en 1,000,000. Y blasfeman contra Dios. Son esas personas que están metidas en la cienciología, en la escatología, están metidos allí con el tarot, están metidos allí con las fuerzas del chakra y no sé qué tanto rollo. Blasfeman contra el Dios por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. ¿Vean? ¿Es justo lo que Dios va a hacer? Claro que sí. ¿Qué es lo justo?
que venga condenación. Apocalipsis 18:15. Y vamos a ir terminando con este pasaje. Vean cómo empieza con las copas, como que nuevamente otra vez. Así es Apocalipsis, es Cristo se manifiesta, Apocalipsis capítulo 1, se manifiesta porque es la revelación de Jesucristo. Y cuando viene ya toda la revelación después de la adoración celestial, es cómo Dios va a castigar, cómo Dios castiga, cómo va anunciando su regreso hasta que Él llega. Y luego otra vez, empiezan castigos, cómo Dios va anunciando todo lo que, hasta que Él llega otra vez. Así es Apocalipsis, así es. Esto lo van a ver, dice, los mercaderes de estas cosas se han enriquecido a costa de ella. Aquí está hablando de Babilonia. Aquí Babilonia, hermanos, es un sistema que hay en el mundo. Digo que hay, no que va a haber, hay en el mundo un sistema basado, hermanos, basado en la esclavitud. Esto es lo que te destapó, los documentos Heimstein. Hay unos documentos donde hay un reportero gringo que dice que hay una organización en el norte que trafica con niños. ¿Sabes cuánto te cuesta un niño de 10 años? Para alguien ricachón, estamos hablando de $20 millones. Un niño. ¿Se han enriquecido a costa de ella? Se parará lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo, ¡ay! ¡Ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas! Es decir, todo ese sistema que yo soy el rey y nadie me diga nada, yo dirijo mi vida y toda la cosa, y aquí mira, el dinero paga todo, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? ¿Sabes que hoy hay un gran problema en el canal de Panamá por falta de agua? ¿Qué está haciendo eso? Que el comercio mengüe. ¿No estás viendo ahorita? Hay un canal allá también en Irak que también se había cerrado por la guerra. ¿Y qué pasó con el comercio? Eso es lo que está pasando. Cuando Cristo va a regresar, hermanos, las cosas empiezan a colapsar. La economía, todo el pensamiento de que no, vean todo lo que ya tenemos, todo lo que hemos logrado empieza a colapsar. Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ¡ay! ¡Ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas! ¿Sabes que para hacer ese tipo de delitos con niños y con mujeres se van a aguas internacionales? Porque ahí no hay delito que perseguir, pues ahí el país que esté más cerca es el que se encarga. Pues no es casualidad que digan naves del mar. Se habían enriquecido su riqueza, pues a una hora han sido desolada. Alégrate sobre ellas, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas y de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo ni de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes serán los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ellas halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Terminamos, capítulo 19, versículo 1. Fíjate,
Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios, porque sus juicios, juzgar, son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera, que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube. ¿De qué está hablando eso? Juicio final, hermanos. Es juicio final. Y los 24 ancianos y los 24 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decía: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino, ¿qué cosas son las bodas del Cordero? No es algo literal, hermanos. No, es la segunda venida de Cristo. Porque recuerden que en toda la Biblia, cuando se habla del esposo, se habla de que Cristo regresa. Acuérdense de las vírgenes. ¿De qué trataba de hablar Jesucristo cuando las vírgenes? De que Él iba a volver, y que cuando Él venga, los que son de fe van a estar listos, y los que no, se quedarán afuera. Y dirán: Señor, ábrenos. Y les dirá: no los conozco. Juicio final, hermanos. Sodoma y Gomorra es el claro ejemplo de lo que son los hombres que no son de fe. ¿Qué les espera? Esto les espera. Ellos no van a entrar a las bodas, no van a entrar al gozo de su Señor, no van a ver el rostro de Cristo, no lo van a ver. ¿Qué ese es el gozo? O sea, bodas del Cordero, hermanos, llegar a tu boda es un gran gozo. Bueno, entrar con Cristo es un gozo inexplicable. Pero te imagínate lo que van a sufrir aquellos que no. Pues qué tristeza. Ahí van a decir: sí creo. Ya no, ya es demasiado tarde, ya no. Así que hoy es la oportunidad. Si tú no crees, hoy es la oportunidad de que tú creas. De que tú digas: sí, Señor, yo creo que tú me puedes librar de esto. Yo sí creo. Pero en aquel día, hermanos, ese día Dios te lo va a recordar. Pues si no, es que, Señor, ¿quién me habló? Pues tal día, 19 de abril, yo te hablé y te dije que creas. Y por eso te condeno. Pues, hermanos, sí, Abraham intercedió por Sodoma, por los justos. Solamente había uno. Ese uno fue sacado, fue librado. ¿Y lo demás qué? Señor, ¿son pocos los que se salvan? Procurad entrar por la puerta estrecha, porque muchos querrán entrar, pero no todos. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que van por ella. Pero angosto es el camino que lleva a la salvación, y pocos son los que la hallan. Que seas tú de esos pocos, que seamos tú y yo de esos pocos. Y cuando lleguemos a ese juicio final, hermanos, estemos confiados, porque en el amor, ¿qué? No hay temor. A eso se refiere. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo el temor, porque aquel que teme no ha sido perfeccionado en el amor. O sea, si tú estás obedeciendo a Dios en el amor, no hay temor. O sea, tú sabes que si mueres ahorita y Dios te levanta, tú vas a estar en la gloria, porque en el amor no hay temor, hermanos.
En el amor no hay temor. Vamos a orar y vamos a terminar. Señor, bendito seas. Te alabamos porque tú eres bueno. Este día, Señor, tú nos has guardado. Y como dijo el canto, Señor,